Bienvenidos y bienvenidas sean todos al fascinante mundo de las ciencias naturales. El día de hoy comenzaremos con las clases de noveno grado. Es por eso que nos trasladamos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente a la Escuela de Microbiología. Ustedes me ven con gabacha, ¿verdad? Es porque el día de hoy vamos a estar en un laboratorio conociendo sobre las bacterias. ¿Ustedes ya están listos? Acompáñenme. Antes de adentrarnos a la información que hoy estudiaremos, haremos un recordatorio del concepto básico de bacterias. Las bacterias son organismos procariotas, o sea, que carecen de núcleo, y que en su mayoría ocasionan enfermedades, sobre todo al ser humano. Y como nosotros queremos que ustedes aprendan de la mano de un especialista sobre todas las bacterias, es por eso que estamos con el doctor Mauricio Andino. Mauricio, ¿qué tal está? Muchísimo gusto, Naomi. Le agradezco muchísimo la oportunidad de Telebásica para podernos comunicar con nuestros telespectadores y poder aprender acerca de este fascinante mundo de los microorganismos, ¿no? Así es. En este caso, el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito acerca de bacterias. Ok, cuéntenos, ¿qué vamos a conocer? Nada más que el tema, usted sabe que los microorganismos, pues comprende una innumerable cantidad de seres microscópicos. Incluimos las bacterias, los hongos, los virus, ¿verdad? Y los parásitos. Okay. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que son las bacterias de diferente tipo. Okay. Y vamos a aprender un poquito acerca de elementos básicos que utilizamos en el estudio de los microorganismos, ¿no? Vamos a describir algunos elementos sobre lo que es la morfología colonial, ya vamos a describir un poco sobre eso, y luego vamos a realizar una pequeña práctica para inocular microorganismos y poderlos aislar, que es uno de los elementos básicos de la bacteriología. Muy bien, doctor. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? ¿Qué vamos a comenzar conociendo? Bueno, el día de hoy aquí tenemos preparados algunos medios de cultivo, algunos no tan especiales y otros sí muy especiales y muy costosos, que se utilizan para microorganismos que son muy específicos. Entonces, vamos a comenzar a describir un poco acerca de los microorganismos del ambiente, que esos son algunos de los que tenemos por acá. Los microorganismos, como yo les estaba mencionando, y en este caso las bacterias, nosotros podemos encontrarlas en diferentes ambientes, desde los ambientes acuáticos, ambientes terrestres, ¿no? Y en diferentes tipos de temperatura, clima, y están presentes en todo momento. Es importante, ¿verdad?, recordar de que no todos los microorganismos son perjudiciales o patógenos, ¿verdad?, que causan una enfermedad, sino que algunos de ellos, o muchos de ellos inclusive, son beneficiosos. Con muchos de los microorganismos nosotros podemos producir fármacos que se utilizan hoy en día para curar enfermedades, ¿verdad? También para el tratamiento continuo, como por ejemplo la producción de insulina que se utiliza en la diabetes, ¿no? Entonces, o para la producción industrial de alimentos, ¿no? La producción de quesos, etcétera, ¿verdad? Entonces, los microorganismos nos dan muchísimo, ¿no? Más de lo que inclusive nos quitan. O sea, como podemos ver, las bacterias no solo son malas, ¿verdad? No, para nada. Tenemos muchísimas bacterias que son beneficiosas para nosotros, en la industria, en la salud, ¿no? Y además de eso, nosotros dentro de nuestro organismo, en nuestro intestino, tenemos una fábrica que nos ayuda a descomponer todo lo que nosotros comemos y reduce todo lo que nosotros comemos a partículas que son beneficiosas y que podemos absorber para que nuestro metabolismo funcione de manera correcta. Muy bien, como podemos ver, ya estamos preparados para poder, como quien dice, tocar todas las bacterias. Sí. Ya estamos con nuestro outfit. Así es. Preparados para, vamos a ver entonces, doctor, bueno, cuéntenos un poquito. Inicialmente, ¿verdad? Ya que usted menciona los temas de la seguridad, la bioseguridad es un tema sumamente importante al momento de trabajar microorganismos, sean beneficiosos o no. Entonces, lo básico, ¿no?
la utilización de guantes, la utilización de una bata blanca, la cual no debe salir nunca del laboratorio. Okay. ¿Por qué? Porque ahí se adhieren microorganismos, ¿no? Entonces no queremos contaminar a otras personas con nuestro trabajo. Ok, muy bien. Y lógicamente, en el caso de tener cabello largo, hombres o mujeres, utilizar siempre, como hizo usted muy bien, exactamente, una colita, ¿verdad? O algo para atarse el pelo y evitar contaminarse usted misma o contaminar el trabajo, que debe estar completamente estéril. Y por último, lógicamente, las mascarillas. En este caso, como son microorganismos no patogénicos o no tan peligrosos, entonces podemos trabajar sin mascarillas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, entonces aquí lo que tenemos son diferentes microorganismos del ambiente. En los microorganismos le dije que teníamos bacterias, hongos y virus y parásitos. Los virus no podemos observarlos a simple vista, son muy pequeños. En el caso de los parásitos requieren ciertos condicionamientos o ciertos elementos específicos que no es tan fácil controlar. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en consideración. Por otro lado, ¿verdad? Nosotros en las placas sí podemos observar el crecimiento de bacterias y de hongos. Eso es sumamente importante, porque nosotros podemos observarlos de manera macroscópica, ¿no? Así que es más fácil poderlos manipular, poderlos controlar en ese tipo de procesos. Entonces, vamos a abrir una de estas placas, que es un medio bastante inespecífico, y tenemos algunas bacterias y hongos que vamos a poder discutir. ¿Esta qué tipo de bacteria es? Estas son bacterias del ambiente. Generalmente no las identificamos o no llegamos al punto de la identificación, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente las inoculamos y hacemos un conteo para saber cuántas bacterias o qué tantas bacterias hay en un ambiente. Podemos distinguir entre las bacterias que tienen una consistencia un poco más concreta de algunas partículas, como los hongos, que van a tener color, ¿no? Y además de esos colores vivos, que también tienen como la presencia como de pelitos. Y esos pelitos se conocen como mohos o como filamentos. Y eso nos ayuda como a distinguirlos mucho entre las bacterias y los hongos. Y eso es lo que nosotros realizamos. Y así podemos tener pues una diferenciación concreta. Esto de color más clarito, blanco, que está aquí, es el mismo que está arriba. Estos que tenemos aquí, el color más claro, son bacterias. Y lógicamente estos que tienen como estructuras como con pelillos, digamos, filamentosas, son hongos. Muy bien. Aunque existen algunas variedades de hongos que tienen la misma apariencia y se conocen como levaduriformes. Muy bien. Además de este medio básico que tenemos para hacer crecer los mismos microorganismos, vea usted, aquí tenemos otra placa similar, ¿no? Con la misma morfología, ¿no? Y las mismas características, ¿ok? Así que generalmente un procedimiento básico de laboratorio sería contar cuántas estructuras encontramos, y cada estructura se conoce como colonia. A mayor número de colonias se indica entonces, o se supone, un mayor número de contaminación. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, esta placa y esta placa? Pues principalmente las morfologías que encontramos, ¿no? Usted puede ver al reverso, igual se nota, las morfologías son diferentes. Y en segundo lugar, nada más sería de ver los tipos de morfología que encontramos y el conteo que pueden haber. Por ejemplo, ¿cómo sacaron eso? O sea, ¿qué es lo que está adentro? ¿Cómo sacó esa bacteria? La inoculación de las placas de medio ambiental es bastante sencillo, en cierta forma, porque lo que se hace es dejar en ciertos sitios del ambiente que usted quiere examinar la placa limpia, estéril, completamente expuesta. Los microorganismos están presentes en el ambiente y lógicamente el aire o las partículas en las que están atrapadas caen sobre la placa. Después de un tiempo de exposición, que generalmente puede ser 2, 3, 4 minutos, o dependiendo del tipo de metodología que usted esté utilizando, va a cerrar la placa, la cierra por completo y la trae al laboratorio para incubarla en una especie de refrigerador, pero que la función es inversa, no es una incubadora, y tiene 37 grados centígrados. O si trabajamos microorganismos del ambiente, puede también dejarse a temperatura ambiente. Crecen un poco más lento, pero igual van a crecer y los vamos a poder observar después de unos cuantos días. Por ejemplo, ¿esta cuántos días tiene? Estos cultivos tienen, mire, es increíble, tienen solamente 24 horas, creciendo a 37 grados centígrados. La noción de cultivo, es importante que nosotros sepamos qué es un cultivo. El cultivo es la inoculación o el colocar a un microorganismo en un medio
solidificado. Esto parece como gelatina cuando lo observamos, pero realmente es una proteína que se extrae de algas, el agar, la que le da esa capacidad. Algunos medios de cultivo tienen ingredientes muy especiales y en otros casos esos medios de cultivo tienen otros ingredientes. Estos, por ejemplo, contienen sangre animal o sangre humana para simular las condiciones del organismo y que así esos microorganismos puedan crecer ahí, ¿verdad? Esa era mi próxima pregunta, ¿por qué uno es blanco y otro es rojo? Así es, vamos a tener de diferentes colores. Este que está, por ejemplo, acá es un medio especial, es un medio sumamente específico para trabajar ciertas bacterias. En esta tenemos una bacteria que solo crece sin oxígeno, se llama Clostridium difficile y en Honduras solamente aquí en este laboratorio se pueden trabajar o se trabajan, ¿no? Este medio de cultivo tiene una particularidad, tal vez no se puede notar en la cámara, pero usted a contraluz nota que algunas de las bacterias que están creciendo tienen un colorcillo, ¿no? Un color amarillo. Y eso es porque ellas desarrollan una acción enzimática, es decir, su metabolismo degrada ingredientes del medio y hacen un cambio. Esa no la podemos abrir. Esa, preferiblemente no. No con las condiciones en las que estamos ahorita hablando. Entonces, creo que tenemos una muy buena idea acerca de lo que estamos haciendo y vamos a hacer nada más una pequeña práctica. Entonces, en este caso, vamos a la práctica. Bueno, vamos ahora a la práctica. Vamos a realizar en esta ocasión 2 tipos de cultivos muy básicos, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña práctica en la que nosotros vamos a valorar los microorganismos que pueden estar presentes en nuestros tejidos. En este caso, Naomi va a asistirme en esta práctica de laboratorio. En la segunda, que va a ser aquí mismo, vamos a realizar otro elemento que es fundamental, que es el aislamiento de un microorganismo, ¿no? Y vamos a utilizar un medio enriquecido, como es la gelosa adicionada con sangre, ¿ok? Entonces, esas dos prácticas son las que vamos a estar realizando en este momento. Cuéntenos, doctor, ¿qué instrumentos necesitamos para hacer estas prácticas? Bueno, necesitamos diferentes equipos, pero básicamente una superficie limpia y estéril para poder trabajar. Necesitamos asas microbiológicas que tienen una calibración y son de metal y nos sirven para tomar microorganismos de diferentes medios. Necesitamos una fuente de fuego y calor constante que provee un ambiente o una atmósfera estéril, ¿no? Y necesitamos los medios de cultivo que vamos a necesitar para la inoculación de los microorganismos. Y lógicamente las medidas de bioseguridad que habíamos discutido previamente. Ok, muy bien. Entonces podemos comenzar. Aquí es bastante sencillo. Lo que vamos a valorar es si usted tiene o no tiene bacterias en sus dedos. Y cuántas bacterias usted tiene. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Y básicamente vamos a descubrir la placa de cultivo y usted va a colocar suavemente sus 3 dedos centrales sobre la placa en diferentes puntos. Sin presionar mucho, solamente colocar. No importa si juntos o no. Vamos a ver para que vean bien. Así. Y los retiro. Sí. O en otro punto más. Otra vez. En otro sitio, no importa. Listo. Y eso es todo lo que necesitamos. Muy bien. Cubrimos la placa y lógicamente posterior vamos a hacer una rotulación para que no haya ninguna equivocación y la muestra no pueda confundirse. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, le damos vuelta a la placa y esa placa ya se encuentra inoculada. No debemos abrirla salvo que sea necesario. Y vamos a valorar los resultados después de incubación 24 horas posteriores. Muy bien. Esta otra, ¿verdad? Usted va a observar. Lo que vamos a hacer es inocular, ¿verdad? Esta bacteria y vamos a tratar de aislarla en esta otra placa. Para ello, lógicamente todo esto se hace en silencio para no contaminar, ¿no? El medio de cultivo. Primeramente esterilizamos el asa. Lo que necesitamos es que el asa llegue a rojo vivo. ¿Por qué? Porque matamos todos los microorganismos que pudieron estar presentes. Luego, agitamos suavemente a un lado de la fuente de calor para bajar la temperatura. Si tocamos el microorganismo con el asa en rojo vivo, vamos a matarlo. Como cualquier microorganismo se quema, ¿verdad? Así es. Posteriormente, tomamos la placa y vamos a tocar el microorganismo en cuestión. Y vamos a inocularlo.
Posteriormente... ¿Por qué el movimiento y no solamente ponerlo? Ok. El movimiento lo que nos permite es como diluir el montón de muestra que llevaba y al momento que la voy esparciendo por toda la placa, el esparcir la muestra la diluye y así es más fácil poder pescar a una bacteria sola y que ésta se crezca y forme una colonia. Muy bien. Nuevamente esterilizamos. Esterilizamos nuevamente, ¿ok? Refrescamos y colocamos a un lado. Y aquí ya tenemos, ¿verdad? Una pequeña estría, así como se conoce el término, ¿verdad? Que es un rayado sobre la placa para poder esterilizar el microorganismo. Muy bien. Ahora, en el término de los guantes, que me preguntaba usted acerca de cómo terminar de trabajar con los medios de cultivo, estos van a ir a la incubación. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, una vez que estamos listos nosotros para dejar de trabajar en un laboratorio, lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar este dedo índice junto con este otro y de forma, ¿no?, dual, nosotros los tomamos así, muy bien, de la parte baja de la muñeca y nada más, con cuidado, los quitamos. Esta parte está limpia y tomo la otra. Muy bien. Y los puedo desechar en el contenedor de bioseguridad. Bueno, creo que el día de hoy aprendimos bastante sobre las bacterias. Le queremos agradecer al doctor Mauricio por habernos explicado y por habernos brindado un poco de su tiempo. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Nosotros siempre, muchísimas gracias por la oportunidad y por este espacio. El Departamento de Microbiología de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues les agradece. Y queremos compartirle que estamos a disposición de la población en general, ¿verdad? Como un proceso de vinculación universidad-sociedad que nos caracteriza el poderles enseñar lo que ustedes necesiten saber sobre los microorganismos. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos a todos ustedes, estudiantes, puedan poner en práctica todo lo que vimos hoy. Nos vemos en la próxima clase.